Vamos a iniciar la ronda de entrevistas. Vamos hasta nuestros estudios en Quito. Ahí se encuentra el asambleísta Byron Pacheco. Él es asambleísta del movimiento Avance y pertenece a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Gracias, asambleísta, por su presencia. Un gusto tenerlo. Buenos días. Muchísimas gracias. Un gusto saludarle. Estoy a sus órdenes para responder sus inquietudes y sus preguntas. Iniciemos este diálogo y le voy a preguntar, ¿comparte usted la posible sanción para el asambleísta del PRE, Dalo Bucaram, por 30 días o vale expulsarlo definitivamente de la asamblea? ¿Cuál es su lectura al respecto, asambleísta? Definitivamente se ha convertido en un problema que está siendo analizado por los asambleístas, por las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. Declaraciones del asambleísta Bucaram a decir de quienes se sienten agredidas, fue justamente esa la intención del asambleísta, a decir de las asambleístas del Movimiento País. Yo no estuve presente en ese momento en la sesión del Pleno, atendía a la prensa, requerimientos de la prensa. Se ha presentado ya una denuncia en el Consejo de la Legislatura, que es el organismo que tiene que tomar la decisión de dar o no dar trámite el proceso. Entiendo que ayer por la noche fue calificada la denuncia, se le ha dado 5 días para que conteste el asambleísta Abdalá Bucaram y luego pues tendrá que ir al pleno de la asamblea para que se tome una decisión. Yo no quisiera en este momento emitir un criterio porque ya me vendría a convertir un juez si es que tengo que votar en este tema y estaría prácticamente cayendo en el prevaricato si estamos en términos jurídicos. Esperaré para que Abdalá Bucaram conteste de acuerdo al debido proceso y veamos los argumentos también de las denunciantes. En su momento, de manera responsable, tomaré una decisión al igual que mi bloque. Asambleísta, pero esta mala imagen que se da casa dentro de la asamblea hacia la ciudadanía no debe de repetirse. Cuando ustedes ya se posesionaron y se eligieron a los nuevos asambleístas, se dijo una y mil veces de que iba a ser una asamblea distinta, diferente, por el bien del país. Por supuesto, las viejas prácticas políticas de lo que se conoció como el Congreso Nacional, el insulto, la diatriba, la pelea, la bronca, recuérdese usted que todavía está en nuestra memoria histórica escándalos que ocurrieron en el pasado y algunos de ellos protagonistas directamente algunos miembros de la familia Bucaram. Se acordarán ustedes cuando les pegaban a Yamil Mawad, a algunos otros asambleístas o diputados en esa época, tenían los rostros ensangrentados, los ojos hinchados, porque les cayeron a puñetazos, ¿no? Esas prácticas y otras desdibujaron la imagen del Congreso, un Congreso que tuvo que ser sustituido por la Asamblea Nacional, pero cuando se terminó el Congreso Nacional tenía apenas un 4% de credibilidad. Esas prácticas dañinas, inmorales, improcedentes, no solamente deslegitiman a un Congreso, sino también producen, por qué no decirlo, vergüenza nacional e internacional al país. La nueva forma de hacer política es con otras actitudes, con otros comportamientos, pero no solamente en el plano al que me refiero, sino con transparencia, legislando y fiscalizando en favor del país, sin que exista debajo de ese actuar legislativo y de fiscalización situaciones escondidas, legislar en favor de sectores sociales y no legislar en particular para ciertos grupos, fiscalizar para cuidar el erario nacional y no que esta fiscalización sea un instrumento de chantaje para funcionarios o para gobiernos, que era lo que sucedía en tiempos pasados en el Congreso Nacional. Lo uno y lo otro tienen que quedar desterrados del seno de la Asamblea. Sin duda, ojalá que esas malas prácticas nunca más vuelvan a ocurrir. Entremos en materia en cuanto al tema que nos hemos planteado, la despenalización en cuanto a la droga. Ese proyecto, incluso hay una tabla ya referencial por parte del CONSEC emitida ya en las últimas horas. ¿Cuál es su propuesta al respecto en cuanto a ese tema, asambleísta? Con toda seguridad, al igual que la mayoría de los ecuatorianos, estoy completamente seguro de que la mayoría de los ecuatorianos no queremos que en el próximo Código Integral Penal esté una norma que permita que nuestros hijos, que nuestras hijas, que las ciudadanas y que los ciudadanos del Ecuador queden en libertad para poder consumir y poder estar en posesión de hasta 10 gramos de marihuana, 2 gramos de base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína
y 0.1 gramos de heroína, al igual que también una dosis mínima de anfetamina. Si se ha planteado como está en el Código Integral Penal de parte del Ministerio de Justicia, de hecho, lo está en su artículo 201 la propuesta, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que precautelar el bien de la sociedad y la base de la sociedad es la familia. Y estos temas desintegran moralmente a la familia y por ende desintegran moralmente a la sociedad. Tampoco queremos ver un país en el que su sistema normativo, un Código Integral Penal, no contenga normas que vayan a proteger las adicciones. No nos olvidemos que el artículo 364 de la Constitución establece como un problema de salud pública las adicciones y en la parte final de este mismo artículo prohíbe la criminalización de estos actos. Viene desde el año 97, la ley 108, conocida como Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el artículo 30, desde el año 1997, pongamos atención, se prohíbe la criminalización de las personas que sean adictas. Nosotros consideramos que para los adictos y para temas terapéuticos tiene que existir una tabla de consumo máximo. Se llama regular y controlar a través de poner los umbrales y los límites a la misma. No consideramos que tenga que ser 10 gramos. Vamos a la legislación comparada. En México, por ejemplo, México establece un consumo de 5 gramos y en base de cocaína y clorhidrato de cocaína 1 gramo. Insisto, siempre que se hable de los adictos. ¿Cómo determinar que es una persona adicta? A través de la Fiscalía o del Ministerio Público se ordena un examen psicosomático, psicológico, de sangre y de orina, para que si los indicadores de sangre manifiestan de que es un consumidor, esta persona no sea privado de su libertad, sino vaya a centros de recuperación que entre paréntesis no existen, que el Estado ecuatoriano a través del Gobierno Nacional debería construir verdaderos centros profesionales de recuperación para adictos. Los que existen actualmente son privados y en la mayoría de los casos son centros de tortura porque son llevados estas personas adictas fruto de la desesperación de los familiares, endeudados inclusive, para tratamientos nada científicos. Mire usted una tabla de lo que es la desproporcionalidad de la pena frente al delito. Actualmente, si un tenedor de droga, ¿no?, a criterio de un fiscal que no contemple las adicciones, un tenedor de droga, un muchacho que tenga 2 o 3 cigarrillos de marihuana, sería sancionado con una pena de 12 a 16 años. No sé si tenemos la cámara, de 12 a 16 años, y alguien que es sentenciado por terrorismo sería sancionado con una pena de 4 a 8 años. De la misma manera, este ciudadano con 3 cigarrillos de marihuana, sentenciado de 12 a 16 años, y alguien que se dedique al tráfico ilegal de órganos de 3 a 5 años, alguien que haya cometido un homicidio de 8 a 12 años, alguien que haya cometido una violación de 12 a 16 años. Imagínense, no queremos nosotros un país en el que las adicciones sean criminalizadas y alguien que por el error de haber caído en el vicio de ser consumidor, de que a lo mejor por curiosidad o por tal o cual problema se ha convertido en un enfermo por adicción, como cualquier otra enfermedad, tiene que ser tratada y no sancionado desproporcionalmente con penas de reclusión mayor. Nuestra propuesta es de que exista una tabla, pero respecto de los adictos y de tratamientos terapéuticos, obviamente con la obligación del Estado de proceder a la recuperación y a la sanación de esta persona en centros públicos sin que tenga costo alguno. Ahora, asambleísta, la tabla emitida por el CONSEC tal vez no estaría incentivando a consumir más droga. Mire, es un problema al que nosotros tenemos que mirarlo como tal, que está allí en la sociedad. Le pongo un ejemplo. A este mismo ciudadano que tiene 2 o 3 cigarrillos de marihuana, si no me equivoco, en Zamora, en el año 2011, un tribunal lo sancionó por tenencia ilegal de drogas. Y eso está contemplado con una pena privativa de 12 a 16 años. Y fue sancionado con una pena de 12 años por ser consumidor. Eso no está bien. Eso no es ver a la drogadicción o a la adicción como un problema de salud pública, sino haberlo criminalizado. Otro ejemplo en contrario. En el Oro, si no me equivoco, se sentenció en alguna ocasión no se sentenció.
Se investigó, el fiscal lo dejó en libertad a un ciudadano que tenía 1 kilo de droga y que se hizo pasar por consumidor. Se hacía necesario una tabla que fije los umbrales y que fije los límites para la regulación y el control de quienes se consideren adictos. Un ejemplo, usted ha visto, en su provincia debe haber, en la mía los hay, los chamanes o los brujos que hacen las limpias a los niños o a las personas cuando están enfermos, usan entre otros montes, entre otras hierbas, marihuana. La persona que siembra esa marihuana es una persona rústica, ¿no?, que sale a venderlo sin ningún problema, a veces lo lleva hasta en el bus. A esa persona rústica que llegó a venderle a ese chamán, tendría que ir 12 años preso por esa actividad, o al chamán que está haciendo un tema de cultura ancestral, tendría que irse 12 años a la cárcel por eso. Así es que este es un tema de un estudio jurídico muy profundo, pero con profunda conciencia social. No necesitamos un código penal punitivo en este caso, sino necesitamos un código penal preventivo, que se siga sancionando la siembra, como lo está al momento en el artículo 57 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que se sancione la siembra, el cultivo, el procesamiento, la tenencia ilícita, el tráfico y el microtráfico, el transporte, obviamente, con penas de 12 a 16 años y acumulativas inclusive hasta los 25 años, completamente de acuerdo, pero a los narcotraficantes, aquellos que han cometido un delito, no a personas que resultan tener una enfermedad por estas razones y circunstancias, como es la adicción. Usted hace poco hablaba de los centros de tratamiento, de recuperación. Lamentablemente no existen. Hay una propuesta para equipar, dotar tal vez de estos centros de recuperación a nivel país, porque son escasos y como usted bien lo señalaba, los privados lamentablemente carecen de mucha dignidad para un ciudadano. Confío en la conciencia que sobre este tema tiene el gobierno nacional y quien lo lidera, el presidente de la República. Ya hemos atendido carreteras. El gobierno nacional lo ha hecho y lo ha hecho eficientemente. Está atendiendo el tema de educación en los diferentes niveles, en la primaria, en el segundo nivel, en el tercer nivel, y estamos buscando en eso excelencia. En fin, todas las áreas del convivir social, todas las áreas que requieren la construcción de un mejor nivel de vida y la construcción de una mejor sociedad, de acuerdo, pero hace falta lo que usted dice, que tomemos atención a que se construyan centros de rehabilitación especializados con profesionales nuestros, ecuatorianos, médicos, que a ratos están en la desocupación, habría que especializarlos y profesionalizarlos. En Portugal era el país en Europa que marcaba el índice más alto de consumo de marihuana. Despenalizó el consumo de drogas, lo hizo de manera muy abierta, pero construyó previo a ello 20 centros de recuperación de los mejores a nivel de Europa y de los mejores a nivel del mundo, en donde iban a ser tratados los adictos. En estos últimos años la cifra marca de que es el país en Europa que menos droga se consume, pero no podemos aplicar esta misma lógica para el Ecuador, somos otra cultura y otra sociedad con características muy diferentes. Esperemos que no lleguemos a estar en el grado de consumo que algún día estuvo Europa, pero tomemos medidas preventivas, política de salud preventiva, ¿no?, y también atenderla directamente. Interesante lo que usted dice, que yo lo comparto, la creación de centros de recuperación para adictos públicos, para que no tenga costo, como cuando usted se va a atender en un hospital de Solca o como cuando se va a hacer atender en la seguridad social. En fin, este es un problema de salud pública. El 364 de la Constitución lo establece como un problema de salud pública y el 28 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas dispone el tratamiento y la rehabilitación con responsabilidad del Estado para el problema de adicciones. Y sobre todo, asambleísta, en cuanto al criterio y las propuestas deben ser de ustedes para consolidar una buena propuesta en esta materia de la despenalización de la droga. Tratemos un último tema, estamos con un poco de tiempo, sobre el tema de la soberanía alimentaria. ¿Hay una propuesta ya en firme en cuanto a la agricultura? Concluyo la primera parte. Lo que le he manifestado lo he presentado como observaciones al proyecto de Código Integral Penal la tarde de ayer. Hoy estaré presente en la reunión en la sesión de la Comisión de Justicia. Pertenezco a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Estamos tratando dos temas muy importantes que se tenían que haber cumplido por mandato constitucional entre la transitoria primera de la Constitución que nos entregó Montecristi en 2008, se tenía que haberle dado al plazo de un año de estar expedida la Carta Magna, una ley de cultura que no la tenemos
una ley de comunicación que la aprobamos hace unos días, ley de aguas, ley de tierras y código integral penal, entrando a cumplir esa moratoria que ha estado pendiente de parte del periodo pasado por una oposición que impidió que se la concrete. Hoy tenemos una mayoría que la va a viabilizar. En cuanto a ley de aguas, le digo, estamos en la fase de la consulta prelegislativa. La consulta prelegislativa es obligatorio. Esto lo dice el artículo 77, numeral 17 de la Constitución, que cuando se vaya a tratar en materia legislativa temas que afecten a las comunidades campesinas, a los colectivos indígenas, se proceda con una consulta prelegislativa. De aquí a un mes visitaremos todas las provincias del Ecuador consultándole temas importantes a las organizaciones campesinas de primero, de segundo y de tercer grado. Y esperamos de que en 3 meses como máximo el Ecuador tenga la ley de aguas que se merece. También tenemos a nuestro cargo una ley de tierras que también ha sido postergada. En la ley de tierras existen muchos comentarios que no tienen fundamento, de que se le va a poner límite a la tenencia de la tierra, que quien tenga 100 hectáreas, pasada las 100 hectáreas en la sierra, se le confiscarán las tierras, dicen los que no saben del tema y los que quieren desprestigiar el trabajo de la Asamblea Nacional. En la costa quienes pasen de 500 hectáreas, eso es completamente falso. Lo que va a trabajar y lo que estamos haciendo en la Comisión de Soberanía Alimentaria es procurar que las tierras no sean ociosas, que las tierras sean productivas, que partamos de una trilogía: eficiencia, productividad y una correcta distribución de la tierra. Esos son los principios básicos para trabajar esta ley. Le agradecemos al asambleísta por los registros de Avanza, el señor Byron Pacheco, por estar compartiendo con nosotros en esta mañana. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más.